para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología Sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. En esta ocasión, el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, nos hablará del capítulo 20 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, del Evangelio y del alcance de su gracia. Bienvenidos. Confesión Bautista de Londres de 1689, capítulo 20, del Evangelio y del alcance de su gracia. ¿Qué es el Evangelio? ¿Tienes una definición de este término tan importante? Si no lo defines, ¿cómo sabes de qué estás hablando? Todo mundo habla del Evangelio y algunos indican por él la justicia social y no más. Otros indican la prosperidad material y eso es lo que quieren decir. Otros se refieren a algo que es como una píldora para quitarse el afán. ¿Qué es el Evangelio? La confesión, dentro de su cuidadoso sistema teológico, puede definir y explicar el Evangelio, y eso es importante. ¿Cómo sabemos lo que es el Evangelio? La confesión explica que es revelado en la Biblia y comienza con la primera revelación del Evangelio, notando la motivación que Dios tuvo para revelarla. Y eso nos dice mucho de lo que tenemos que saber, todo lo que debemos saber en una definición para el Evangelio. ¿Y qué dice? Dice así en el primer párrafo del capítulo 20. Habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Dice la confesión que el Evangelio es una promesa de Dios. ¿Bajo qué circunstancias quiso Dios dar esta promesa? Cuando cayó el hombre. El pacto de obras fue quebrantado en Edén y por consecuencia caímos bajo condena de muerte. Se retiró la posibilidad de obtener vida. Si el Evangelio es una promesa bajo estas circunstancias, es entonces una promesa de vida. La vida que ya no podemos alcanzar por un pacto de obras es prometida a nosotros en Cristo. Esta promesa tú la hallarás en Génesis 3:15, que dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo no es una fábula que comenta cómo los humanos van a odiar a las culebras. Es una promesa de Dios. ¿Qué está prometiendo Dios? Dios está prometiendo enemistad entre el diablo y el ser humano. Enemistad entre los hijos del diablo y el hijo de la mujer, que es Jesucristo. Y está prometiendo que la mayor herida, la herida mortal, la va a dar el hijo de la mujer al diablo y va a frustrar sus planes asesinos de condenar a la humanidad a la muerte, salvando de entre ellos a muchos. Todo esto está en este versículo, que hay que tomarlo no como un dicho cualquier, sino como una promesa de Dios, hecha al momento de la caída de la humanidad cuando fue tentada por Satanás. No solo es una promesa el Evangelio, también es un medio. El Evangelio es el medio, el único medio que Dios usa para llamar a sus escogidos, que es el llamado eficaz. Dios lo hace a través de esa promesa de vida, a través del medio de buenas noticias del Evangelio. Con el Evangelio, esta promesa, Dios engendra fe y arrepentimiento en los suyos. Y la sustancia del Evangelio fue revelada en esta promesa de Génesis 3:15. Es decir, ahí estuvo cuando toda la raza humana era solo Adán y Eva, ahí estuvo el Evangelio.
Dios se la dio a toda la raza humana para que le creyeran y la creyeran y por ella fuesen salvos. Fue eficaz en esos tiempos para llevar a los pecadores, gente como Abel, gente como Enoc, Noé y Abraham, y fue eficaz para llevarlos a la conversión y salvación, porque es una promesa de Dios, que promete derrotar al que les busca matar, y lo promete hacer por la simiente de la mujer, que es Cristo. No dice simientes, dice simiente, como nos explica Pablo en Gálatas, y es que está hablando de Cristo. La confesión está diciendo que una vez caídos, solo hay una forma de rescate. En el Antiguo Testamento, antes de la ley, antes del Nuevo Testamento, cuando solo tenían lo que vemos en Génesis 3:15, lo que tenían Adán y Eva y sus hijos antes de que hubiese sido escrita la Biblia, ellos tenían esa promesa que es el Evangelio. En ese momento Dios reveló el Evangelio y este es y sigue siendo la única forma en que jamás es salvo algún ser humano. No fueron salvos por otra forma. No hay un secreto que no conocemos, una operación de Dios que sea parte del Evangelio de Cristo. Eso no nos dice que hay eso la Biblia. Y ese es el punto. Siempre que hay un creyente es porque ha creído el Evangelio, sea antes o después de la venida de Cristo. Continúa el capítulo 20 con su segundo párrafo diciendo: esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada. Igual, como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Ahora la confesión presenta una restricción. En el primer párrafo dijo que desde la caída siempre ha habido un evangelio dado por Dios para que todos se salven solo por fe en esta promesa de Cristo. Ahora dice que afuera de esta promesa no hay evangelio. Es porque tiene que venir por palabra de Dios. Dios habla el evangelio. Dios lo revela. Viene directo de Él. Claro que Dios creó la creación, pero no le puso el mensaje del evangelio dentro. Ni obras de la creación proclaman esta promesa, ni obras de providencia, fenómenos naturales que manifiesten el gobierno de Dios sobre su creación. Estas no revelan el evangelio de vida en Cristo. Revelan algo del poder de Dios y su deidad, y dejan al hombre sin excusa, pero no revelan cuál es su promesa en Cristo para pecadores condenados. No revelan a Cristo, las obras de la naturaleza, ni la gracia, que es por medio de Él, que es lo único que nos puede salvar. Y dice la confesión que ni de forma general ni velada, o sea, no lo hace. La confesión de Westminster no contiene este capítulo. Este capítulo se toma de la Declaración de Saboya, que fue escrita en 1658. Y la pregunta es, ¿por qué la agregaron? En el siglo XVII, que son estos años 1600, estaba creciendo la idea de la religión natural. Esta es la idea que conduce en el siguiente siglo, el XVIII, al deísmo. El error consiste en buscar una solución a las guerras de la religión. Es lo que estaban buscando hacer esta gente. Una solución a las guerras de la religión, apartándose de la doctrina y de la Biblia. ¿Sí? Porque pensaban, estas cosas están conduciendo a guerras. Entonces están buscando ellos principios generales en la naturaleza. Quieren basar la religión en lo que el ser humano, sin ayuda de Dios, sin ayuda de lo que tradicionalmente moldea la religión para ellos, que es la revelación de Dios, quieren basar una religión en algo aparte de eso, sin la ayuda de lo que Dios da. Porque pensaban que lo que Dios les había dado en la revelación estaba generando las dificultades de las guerras y de los problemas sociales que estaban teniendo.
Es por esto que la Declaración de Saboya y la Confesión Bautista vieron la importancia de incluir este capítulo porque era más una amenaza en sus días que en los días de la Confesión de Westminster unos años antes, ¿sí? Entonces ellos expanden la Confesión de Westminster para dirigirse hacia una nueva amenaza. Quieren cerrar la puerta a un impulso de menospreciar la revelación de Dios y por consecuencia de alejarse de ella. Se dieron cuenta que si Dios no revela el Evangelio al hombre caído, el hombre caído se queda en su pecado. Que la salvación tiene que venir por la promesa de Dios para después de la promesa de Dios dada después de la caída. Y que en todas las edades y bajo todas las circunstancias nadie podía ser salvo aparte de la promesa revelada de Dios. La gente a veces pregunta que si una persona que nunca se le ha dado el Evangelio puede ser salvada. Les parece duro que uno diga que sin el Evangelio, sin Cristo, no puede haber fe salvadora ni arrepentimiento para vida. Y a veces la gente no lo quiere creer. Pero pensémoslo así. ¿Qué tal si eso fuese verdad, que aparte de Cristo y aparte del Evangelio sí se puede salvar la gente? Pues no habría ningún afán de llevar el Evangelio a todo el mundo. ¿Para qué llevar el Evangelio si no es necesario? La Biblia no enseña que un ser humano puede ser salvo aparte del Evangelio, y eso hace importante su mensaje para nosotros. ¿Por qué vino a morir Cristo y sufrir como lo hizo si al fin nos podríamos salvar de otro modo? ¿Sí? ¿Por qué sufre Cristo tanto? ¿Por qué el Padre deja que su Hijo lo maten así? Eso no tiene sentido. La confesión afirma que no hay salvación afuera de esta promesa de Dios, que es el Evangelio. Porque entiende que si la Biblia nos da esperanza afuera de Cristo, nosotros no tenemos por qué dar más esperanza de la que se obtiene afuera de Cristo, se obtendría en teoría afuera de Cristo. Y esa no es esperanza, esa es falsa esperanza según la Biblia. Solo hay esperanza en Cristo. Continúa la confesión en el capítulo 20 con su tercer párrafo diciendo: la revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es sólo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción, con gran variedad según el consejo de la voluntad de Dios. Aquí la confesión responde a la pregunta: ¿quién decide cuáles personas o naciones oyen el Evangelio? La respuesta es que es por la pura voluntad de Dios. ¿Será que algunos merecen oír el Evangelio más? Claro que no. ¿Será que un país desarrollado, donde se hacen las cosas mejor que en otros lugares, con programas sociales y buenas carreteras limpias, tiene algo especial que le dé más Evangelio? Claro que no. El Evangelio viene por gracia, viene por placer de Dios. Y algo que afirma la confesión es que no podemos predecir ni verdaderamente arguir que a un lugar le va a tocar más evangelio que a otro, que Dios va a tener más compasión porque la gente de alguna forma la puede merecer. Dios da el evangelio en donde Él quiere obrar, y hay quienes no lo conocen porque Él no se place en hacerlo. La confesión dice que en todas las épocas la predicación del evangelio es algo que Dios concede. Reconoce que a veces es extensa la predicación, y reconoce también que a veces es restringida. Que hay variedad en lo que le concede en diferentes lugares y ocasiones es lo que hace Dios. Es según su consejo, es la verdad, y no es para nosotros que dictemos a dónde Dios va a hacer llegar el Evangelio.
En Arabia Saudita hoy están muy cerrados. Es criminal convertirse al cristianismo. ¿Puede ser el placer de Dios cambiar todo esto y darles grandes beneficios evangélicos? Esperemos que sí y pidámoslo. Puede ser que Dios no quiera y siga siendo un país cerrado. Es la voluntad de Dios. El Evangelio no viene sino por la soberana voluntad de Dios. Claro que Él usa medios, pero el hecho que un medio que usó en el pasado esté, no quiere decir que hoy lo vaya a usar. Dios mandó el Evangelio con poder a una sociedad analfabeta, como fue la sociedad europea antes de la Reforma. Con la Reforma se buscó que todos leyeran para saber la Biblia. ¿Será que reduciendo el analfabetismo va a conducir a más cristianos? Pues en España han reducido el analfabetismo, pero nunca en realidad les ha llegado la Reforma, ¿verdad? Tampoco hay que decir que son más malditos los españoles por eso, o despreciarlos o su país. Dios tiene que operar. Dios en cualquier momento lo puede hacer. Y Dios siempre quiere que estemos pidiendo que Él obre más. Nunca hay que pensar que Dios no puede obrar, por otro lado, en alguna situación. Tampoco. Él puede obrar en cualquier país, ahora mismo, haciendo llegar el Evangelio en una forma que no esperábamos. Y esto nos conduce al último párrafo de este capítulo. Este párrafo dice así: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Nada sirve, nada de lo que hemos estado diciendo sirve si el Espíritu de Dios no lo bendice y no obra por la predicación del Evangelio. El Evangelio es el único medio externo y es suficiente. Es decir, es exclusiva la salvación por el Evangelio y es eficaz porque Dios se place usarlo. Dios no da garantía que la predicación del Evangelio siempre va a convertir a los que la oyen. Él nos dice: predícalos, predica el Evangelio, aunque te oigan o no te oigan. Muchos son expuestos a esta promesa. Muchos son expuestos a la promesa del Evangelio, pero no la reciben. El hecho de que aparte de este medio nadie se puede convertir no quiere decir que con este medio todos se pueden convertir. Dios tiene que obrar. Él hace la promesa y Él hace que uno lo pueda recibir. Es por esto que hay que depender de Dios. Hay que rogar que Dios bendiga la predicación. Hay que pedir que su Espíritu obre y hay que ser fiel en la proclamación del Evangelio, haciendo que éste llegue a todos los lugares que nos es posible llevarla, sabiendo y esperando que Dios usa esto para salvar a muchos, en toda clase de situación y en toda clase de lugar. Terminamos Teología Sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia.